Nunca fui el tipo de chica que se adapta fácilmente al silencio o la obediencia. Desde que aprendí a caminar, la gente murmuraba que tenía demasiado fuego en la mirada. Mi madre me llamaba testaruda, mi padre negaba con la cabeza y decía que tenía el espíritu de un pájaro salvaje que jamás podría ser enjaulado. Para las mujeres de mi aldea, esto era un defecto, una advertencia de que nunca me doblegaría a la tradición, nunca me acomodaría al rol que se esperaba de mí. Para mí, era la única forma que conocía de vivir. Aún no me daba cuenta de que este mismo espíritu, el que custodiaba con tanta fiereza, un día sería a la vez mi mayor arma y mi mayor carga. Cuando me llevaron al palacio, sentí como si entrara en otro mundo, un mundo construido sobre la riqueza y el control. Los suelos de mármol se extendían interminablemente, pulidos con tanta perfección que cada paso que daba revelaba un reflejo distorsionado de mí misma. Candelabros de cristal brillaban sobre mí, captando la luz de las velas como estrellas atrapadas, y faroles dorados se alineaban en las paredes, llenando el vasto espacio con un resplandor que fingía calidez, pero no la transmitía. Era un palacio diseñado para sobrecoger, para recordar a cualquiera que entrara su insignificancia en comparación con el hombre que reinaba allí. Pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos por primera vez, supe que la admiración sería lo último que sentiría por él. El príncipe me miró como si no fuera humana, sino un premio. Su mirada se detuvo demasiado tiempo, penetrante y evaluadora, como la de un mercader que examina una joya antes de negociarla. Sin embargo, tras su arrogancia, percibí curiosidad, incluso hambre. Se dio cuenta de lo que otros habían señalado a menudo, que yo no era como las chicas que agachaban la cabeza y esperaban a ser elegidas. Me mantuve erguida, con la mirada impasible, y aunque el miedo me latía en el pecho, me negué a dejar que lo viera. Me llamó rebelde. Pronunció la palabra con una mezcla de irritación y fascinación, como si la rebelión fuera a la vez una enfermedad y una droga. En ese momento, comprendí algo: él no deseaba obediencia de mí. Deseaba la lucha, la resistencia. Para un hombre que había recibido todo tipo de poder desde su nacimiento, quizá mi negativa a someterme era lo único que no podía controlar fácilmente. Y como un niño mimado que ve un juguete fuera de su alcance, decidió que debía poseerme. Sus amenazas no se hicieron esperar. Habló de desiertos, de dejarme a merced de la arena y el sol infinito si lo desafiaba. Para él, el desierto era castigo, exilio, borradura. Pero yo ya lo había visto antes. Conocía su inmensidad, su crueldad, pero también su honestidad. A diferencia de los hombres con coronas, el desierto nunca fingía. Exigía respeto y ofrecía libertad a cambio. Le temía, sí, pero también lo amaba. Sus amenazas solo demostraban lo poco que me comprendía. Me recordó una y otra vez que mi vida estaba en sus manos. Y quizás en un sentido superficial así era, pues tenía el poder de ordenar mi muerte. Sin embargo, la verdad que jamás pudo comprender era que una vida sin libertad es una vida ya terminada. Él se creía mi amo, pero yo ya había decidido que, pasara lo que pasara, nunca me poseería. Los días se difuminaba en el palacio, aunque cada instante tenía su peso. Él me llamaba, observando cada uno de mis movimientos como si buscara grietas en mi rebeldía. A veces me rodeaba como un depredador, haciendo preguntas diseñadas no para obtener respuestas, sino para provocar reacciones. Otras veces no decía nada, solo me observaba, con los ojos oscurecidos por un anhelo que me negaba a saciar. Los sirvientes corrían a nuestro alrededor, demasiado asustados para sostener mi mirada. Hacía tiempo que habían aceptado su lugar en su mundo, pero yo no. Llegó una noche en que ocurrió lo inesperado. Tropezó, herido, su arrogancia despojada por una repentina debilidad. Por un instante fugaz, el poderoso príncipe no fue más que un hombre frágil al borde del colapso. Tuve la oportunidad de alejarme, de dejarlo caer y hacerse añicos, pero algo en mí se movió contra la lógica. Lo agarré, lo estabilicé, y al hacerlo, tuve su vida en mis manos. La ironía no se me escapó. A partir de esa noche, algo cambió entre nosotros. La gratitud suavizó su mirada, aunque no lo suficiente como para disipar el tono de hierro de su voz. Me dijo que podía pedir cualquier cosa menos la libertad. Habló de tesoros, sedas, palacios, cualquier cosa con la que una chica pudiera soñar. Pero yo no era una chica cualquiera. No quería nada de su riqueza, nada de sus cadenas relucientes. Solo le pedí una cosa: que nunca me tocara. Por un momento, pareció casi divertido, como si le estuviera jugando una mala pasada. Aceptó, o eso parecía, pero su crueldad pronto se reveló. Si no podía tocarme, dijo, tocaría a otra.
Esa noche trajo a otra chica a su habitación, exhibiéndose ante mí como si quisiera herir mi orgullo. Pero no era orgullo lo que me quemaba por dentro. Era asco. Por primera vez, vi con claridad que su hambre era infinita, ciega y egoísta. Confundía el deseo con el amor, la posesión con la devoción. Un amable sirviente me susurró, animándome a huir mientras aún tuviera la oportunidad. Me dolía el corazón al pensar en la libertad, en el desierto abierto que esperaba tras esos muros dorados. Y aún así, me quedé. Algunos me llamarían tonto. Quizás lo era. Pero una parte de mí quería ver qué se escondía bajo su máscara. Le había salvado la vida una vez. ¿Podría haber algo que valiera la pena salvar de nuevo? ¿O era realmente el monstruo que fingía ser? La tensión se volvió insoportable. Se preguntó por qué me importaba que llevara a otras personas a su cama. ¿Acaso no le había pedido que nunca me tocara? ¿Acaso no había cumplido mi petición a su manera retorcida? Su lógica era una locura, pero se aferraba a ella como si fuera la verdad. Así que le dije que me quedaría, pero solo si juraba no traer a nadie más. No me creyó. Pensó que planeaba escapar, que buscaba engañarlo. Me ató de nuevo, como si las cuerdas pudieran retener un espíritu. Y, sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, vio algo que lo inquietó. Por primera vez, le dejé vislumbrar la posibilidad de lo que podría haber sido. Que podría haberlo elegido, si tan solo hubiera sido un hombre de libertad en lugar de cadenas. Fue entonces cuando empezó a desmoronarse. Su arrogancia se transformó en desesperación, su poder en obsesión. Me dijo que lo estaba volviendo loco. Quizás era cierto. Pero la verdad es que siempre había estado loco, loco por la creencia de que el amor se podía exigir, que la devoción se podía comprar o robar. Yo no lo estaba volviendo loco, simplemente le sostenía el espejo donde finalmente lo veía. La noche de su fin llegó como una tormenta. Me buscó no con fuerza, sino con súplica. Su voz se quebró, sus manos temblaron, sus ojos ya no eran los de un príncipe, sino los de un hombre que se ahoga. Susurró que yo era solo suyo, que sin mí no había nada. Pero incluso al salir las palabras de sus labios, las fuerzas le fallaron. Lo vi desmoronarse, vi cómo la comprensión final lo golpeaba como un rayo. Con su último aliento, comprendió la verdad a la que se había resistido todo este tiempo: el cautiverio jamás puede crear amor. La posesión jamás puede alimentar la devoción. Una jaula dorada sigue siendo una jaula, por muy hermosos que sean los barrotes. Se dio cuenta, pero demasiado tarde. Me quedé de pie junto a él, no victorioso ni vengativo, sino afligido. Porque había visto al hombre que podría haber sido si hubiera elegido otra cosa. Podría haber sido amado, amado de verdad, si hubiera sabido soltar el control. Pero no lo hizo, y así murió aferrándose a las cadenas que solo lo ataban a él. Al salir del palacio, no miré atrás. Las puertas se cerraron tras mí con una firmeza que resonó en mi corazón. Me adentré en el desierto, cuya inmensidad se extendía en todas direcciones, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, respiré con libertad. El viento del desierto me cortó la piel, áspero pero sincero. A diferencia del príncipe, no pedía nada. Ahora, mientras camino bajo cielos abiertos, llevo cicatrices invisibles. Cicatrices que me recuerdan las cadenas que una vez soporté y el precio de la rebeldía. Sigo siendo rebelde, sigo siendo salvaje, y nunca más permitiré que me posean. La gente me pregunta por qué me quedé, por qué no huí a la primera oportunidad. La verdad es compleja. Quería ponerme a prueba, demostrar que nadie podía doblegarme. Y quizás, en el fondo, esperaba que incluso un hombre como él pudiera cambiar. Pero algunas lecciones llegan demasiado tarde. Fui su último amor, aunque él nunca fue mío. Sobreviví a su hambre, a su poder, a sus cadenas. Y mientras camino libre bajo el infinito cielo del desierto, susurro el juramento que me guía ahora y siempre. Soy mía. Y solo mía.